Continuamos en Viva la Mañana, haciendo lo que nos gusta, señores, recibiendo pues invitados estelares y sobre todo llevando información de valor a toda la comunidad educativa y familiar de nuestro país. Profesor, tenemos un invitado estelar. Estelar y también que va a tratar una temática no usual en los medios de comunicación, como es nosotros saber cuál es el comportamiento, la utilidad, la característica de ese animal tan misterioso, ¿verdad? Así es, así es. Que y sobre el cual hay muchos prejuicios. Yo le quiero preguntar. Que es el murciélago. El murciélago me recordó, esta entrevista me recordó en una ocasión que como a las 6, 7 de la noche en Atomayor del Rey, los murciélagos se le tiran a uno en la cara. A veces hay como noches que atacan más que otros días. Pero todo eso lo vamos a averiguar ahora de una fuente directa, segura, científica y garantizada, que es aquí el biólogo Miguel Núñez, con el Santiago en el medio, ¿verdad? No pasa nada. Que lo tenemos acá para que nos diga en qué contribuye este animalito que es el murciélago a el desarrollo y el beneficio de la biodiversidad. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes estas informaciones. Lo primero es que los murciélagos son una pieza clave porque constituyen la base alimentaria de nosotros, particularmente en elementos, por ejemplo, todo el mundo le gustan los plátanos, la familia musácea, plátano, guineo, rulo y demás. Esa es la base de la alimentación dominicana, o sea, es una pieza vital. Las flores que producen los plátanos, en general la familia se llama musa, las musáceas, es una flor acampanada. Dicha flor acampanada es polinizada en gran medida por los murciélagos. De allí que cada vez que alguien come un plátano, un guineo, un rulo, está comiendo baba de murciélago. Porque al final, gracias a la baba, es que se va pasando de una flor a otra. Dios. Sí. Es lo que hay. Entonces, quiere decir, ¿qué pasaría si los murciélagos no intervienen en este tipo de proceso? ¿Tendríamos de igual las musáceas? Lo más probable es que no sería. O sea, porque los murciélagos son una pieza clave dentro del equilibrio ecológico. También un murciélago en promedio puede comerse hasta 300 mosquitos. Ahora imagínense que hay colonias de millones de murciélagos que tenemos en este país. ¿Qué pasaría si sacamos una colonia de murciélagos? Imaginen la cantidad de mosquitos que habría en el medio ambiente. Uno sencillamente entiende que hay mucho o pocos mosquitos, pero ¿qué pasaría si removemos los murciélagos del ambiente? Imagínense las cantidades de mosquitos que habrían, igual de otras plagas agrícolas como son algunas mariposas, que en su mayoría atacan gran parte de los cultivos cítricos y hay serios problemas con esto. O sea que has mencionado parte positiva y parte negativa de los murciélagos, pero hay otra parte que maneja la población común y es como un miedo, una intimidación hacia la configuración, la forma de estos animalitos que quizás los medios de comunicación y sobre todo el cine ha contribuido mucho a distorsionar, a deshumanizar a este elemento de la naturaleza, que la naturaleza no tiene de por sí cosas que no necesite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese pánico? ¿Cómo se explica entre las personas? Aclarando un punto con respecto a la naturaleza no tiene maldad ni bondad. O sea, eso es un concepto que es meramente humano con respecto a eso. La naturaleza sencillamente actúa basado a un conjunto de reglas que tiene preestablecidas y ya está. Doctor, pero Drácula es un murciélago, ¿no? Vamos para allá. Sí. Eso sale de un libro del 1800 que sale en Europa. Y para que vean la ironía de la vida, mencionan un murciélago que chupa sangre, pero en Europa no existen murciélagos que se alimenten de sangre. Los murciélagos que se alimentan de sangre se encuentran en el continente americano, particularmente entre Centro y Suramérica. Aquí nosotros no tenemos murciélagos que se alimentan de sangre. Dichos murciélagos no chupan sangre, lamen sangre. Es diferente.
aunque parece que es lo mismo, que se alimentan, no es lo mismo. Porque Drácula lo que hace es que clava los colmillos y luego empieza a chupar directamente. Los murciélagos que viven en Centro y Suramérica, que solamente son 3 especies de más de 1.400, o sea, hay más de 1.400 tipos de murciélagos y solo 3 se alimentan de sangre. Normalmente se alimentan de animales de sangre caliente. Lo más normal es que sea vacas y gallinas que se le pegan particularmente en el ano, que es la parte de las gallinas que suele tener la menor cantidad de plumas, o las vacas. En lo que hacen una pequeña incisión, empieza a salir sangre y ellos la van lamiendo. Y eso es todo. Son murciélagos relativamente pequeños. Y ahora mismo se está estudiando la saliva, que tiene sustancias anticoagulantes, y están viendo de qué manera se puede aplicar a esto a nivel humano para ver cuál es el beneficio que se le puede obtener de dicha saliva. Aparte de ese miedo, ¿verdad?, que ha sido imprimido por la influencia y por la forma del murciélago, ¿qué otros daños, otros inconvenientes podemos citar que provienen del murciélago con respecto a si hay algún tipo de enfermedad, de si son agresivos, si atacan a los humanos? Lo normal es que los murciélagos nos huyan, nos tienen pavor. O sea, pavor a unos niveles que si hay murciélagos que nos tienen tanto miedo que cuando uno lo atrapa le da un paro cardíaco. A ese nivel. O sea, son muy pequeños y además, imagínense ustedes, o sea, imaginémonos que existiera un mundo paralelo en el cual viniera un gigante y nos atrapara a nosotros. O sea, el miedo que uno tendría que este gigante me hiciera daño sería horrible. Pues para los murciélagos pasa algo parecido. Los murciélagos nos tienen una gran cantidad de miedo. ¿Hay enfermedades asociadas a los murciélagos? Sí. Hay enfermedades que se relacionan con ellos. Por ejemplo, el virus rábico. Pero el virus rábico no es exclusivo de los murciélagos. El virus rábico es de mamíferos en su mayoría. O sea que yo puedo encontrar rabia en perros, gatos. Lo más común, por ejemplo, en el país es que la rabia se ha transmitido por perros no vacunados. ¿Sigue siendo el murciélago el único mamífero que vuela? Sí, es el único capacidad de volar. Hay mamíferos que pueden planear. Por ejemplo, hay ardillas que planean, saltan de un lado a otro, tienen unas estructuras, bueno, para que tengan una idea del ala de un murciélago, y es que se imaginen las axilas, que a mí me creciera una tela, y esa tela de la axila me llegara hasta el tobillo y luego hasta el meñique. Doctor, me gustaría saber qué relación usted piensa y responsabilidad, porque en una ocasión se dijo que los chinos, que acostumbran a comer tipos de animales exóticos, pudo ser que en un mercado pues se relacionara esto con el virus del COVID-19 en su momento, y que estos virus es la interacción alimenticia entre esos animales exóticos y entre el humano. ¿Usted cree que haya posibilidad, que haya algo de responsabilidad con el murciélago de por medio? Responsabilidad como tal no habría con respecto a ellos. El tema del COVID fue bastante estudiado con respecto a un grupo de murciélagos que son de la familia Rhinopalus. Estos murciélagos se encuentran solamente de aquel lado del mundo. Aquí no hay ese tipo de murciélagos. No solo los murciélagos, hay otros animales que viven digamos, en el campo. El problema es cuando el humano empieza a ingresar en dichos ambientes, reduce la cantidad de zonas de bosque que hay y esos murciélagos u otros animales quedan expuestos. El virus del COVID, se ha encontrado variantes del virus del COVID en murciélagos, variantes, pero esa variante no puede pasar del murciélago al humano. Hay muchas enfermedades que no pueden saltar si no tienen un intermediario. Entonces se ha tratado de relacionar y ver si pasó de un murciélago a otro animal, a una civeta, y luego pudo haber pasado al humano. ¿Usted lo descarta? Por las evidencias de hoy en día. Por las evidencias de hoy en el día todavía sigue en duda. En duda lo que hay ahora mismo. No se tiene certeza de que en verdad provino directamente del murciélago. ¿A qué grupo animal, de qué grupo procede esa especie? Si ha mutado de un grupo original, si hay congéneres con él, que lo podamos comparar. Los murciélagos, el primo más cercano que hay es un tipo de parecido a una ardilla. No es la ardilla que tenemos actualmente, sino que es parecido, aunque las ardillas en su mayoría son roedores, pero se parece relativamente. Entonces se entiende que hace ya unos millones de años
pudo haber evolucionado de un animal parecido que planeaba. Es como ahora mismo se tiene la ardilla voladora que puede planear, pero no puede volar, porque la capacidad de volar implica tener una estructura ósea, que tiene que tener huesos que relativamente sean ligeros, y aparte de ser ligeros, tiene que tener un movimiento muscular que permita implicar y hacer el vuelo. Me gustaría saber cuáles son los lugares, por ejemplo, en República Dominicana, en las provincias, en la región donde más se reproducen los murciélagos, qué tamaño manejamos, si usted tiene acceso al tamaño actualmente, porque por redes sociales hemos visto cosas espeluznantes de murciélagos muy grandes, y como ya he escuchado de parte de usted, que hay tipos de murciélagos que en América no existen. Entonces, ¿cuáles son esas regiones y cuáles son esos tamaños que manejamos en esas investigaciones que ustedes han hecho? El murciélago de mayor tamaño es un murciélago que se alimenta de peces. El cuerpo de la cabeza a la pata sería como del tamaño de este micrófono, solo que la envergadura de las alas llega como hasta aquí. La zona donde se encuentra la mayor cantidad de murciélagos es donde hay una mayor cantidad de cuevas, y eso es en los Haitises, que tenemos una gran cantidad de cuevas. Bien, vamos a solicitar la anuencia de nuestro invitado y de la audiencia para nosotros hacer una brevísima pausa y continuamos con este interesante diálogo acerca de los murciélagos. Oh, Drácula. Bien, bien, usted está muy preparado. Definitivamente una de las entrevistas más interesantes que yo estoy disfrutando. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Miguel Santiago Núñez, el cual está pues hablando y dando una cátedra sobre lo que es el murciélago y pues esa relación entre las mosáceas y cómo esto forma parte del equilibrio de la naturaleza. Profesor. Sí, yo le voy a preguntar a él, al biólogo, ¿cuáles son las preocupaciones, los tormentos, los atentados, las cosas que le hacen daño a los murciélagos, ¿verdad? Porque tenemos entendido que, por ejemplo, hay ciertos sonidos, ¿verdad?, que le hacen daño. Entonces, ¿qué cosas le molestan a ellos en su escenario, en su medio ambiente? El principal problema que tienen los murciélagos es la destrucción de las cuevas, porque en el país tenemos 20 tipos de murciélagos, o sea, 20 especies de murciélagos. De estas 20 especies hay 18 que utilizan la cueva, ya sea como refugio diurno o refugio nocturno. Me explico. Hay murciélagos que durante el día se meten en la cueva porque les molesta la luz. Sus ojos no están adaptados a recibir la luz como nosotros. Nosotros estamos durmiendo casi siempre de noche, salvo algunas personas que, bueno, tienen otro ritmo de vida, pero los murciélagos normalmente están durmiendo durante la noche. Entonces, en las cuevas, el principal problema es que hay personas que ingresan a las cuevas con elementos para producir luz que suelen ser de combustión. O sea, yo tengo, por ejemplo, una lámpara de estas que son de trementina, que entro. Ese humo mata a los murciélagos, le causa muchas molestias. También cuando se entra a sacar guano. El guano es uno de los principales abonos, es de los abonos más potentes que hay para la agricultura. Pero tiene un problema. Se extrae de las cuevas y de los murciélagos. Y los murciélagos son los que lo producen. ¿De qué manera? Con las heces. Las heces tienen un alto contenido de nitrógeno. Y dichas heces se utilizan luego para abonar. Entonces, cuando se entra a unas cuevas, las cuevas, por ser lugares húmedos, propician el crecimiento de un hongo que se llama Histoplasma capsulatum. Es un hongo que afecta las vías respiratorias y este hongo es muy perjudicial. De allí que en el 2015 ocurrió una tragedia en el centro del país, no recuerdo exactamente la provincia. Murieron 3 personas porque empezaron a sacar guano sin ningún tipo de protección. Entonces, entre los principales problemas que hay está también el desconocimiento, que la gente entiende que los murciélagos se enredan en el pelo.
El murciélago no se enreda en el pelo. Los murciélagos no atacan a las personas, porque el murciélago tiene la capacidad de poder ver lo que hay sin necesidad de abrir los ojos. Es algo muy potente. Espérese. Radar que tiene. Profesor, por favor, radar. explíquenos eso un poco más. Sin abrir los ojos, pueden manejar su entorno. Pudieran manejar el entorno perfectamente. Yo he atrapado murciélagos que tienen algo parecido a catarata, tienen ya un ojo blanco los dos. ¿Esto por vejez? No, lo más probable por alguna enfermedad que tengan. Y el detalle es que imagínense, lo mismo pasa cuando una madre va a hacerse una sonografía. Te hacen una sonografía y pueden ver el bebé. ¿Qué hace la máquina? Emite un sonido, ese sonido rebota y al rebotar se forma una imagen tridimensional. Los murciélagos hacen lo mismo. Cuando salen de la cueva emiten un sonido. Ese sonido permite ver qué hay en el ambiente. Y ese sonido varía según lo que quiera el murciélago. Si está cazando, emite sonidos más rápidos. Si está sencillamente observando, emitiendo sonidos que le permiten ubicar qué hay en el ambiente. Porque ellos viven en cuevas totalmente oscuras, en los cuales la vista es despreciable. No son ciegos. Que los murciélagos tienen también sus antenitas de vinil. Exacto. Los murciélagos, siempre aclararlo, no son ciegos. No son ciegos. No son ciegos, pueden ver, pero la vista es secundaria. Es lo mismo que uno pudiera decir, si yo emito un sonido, si me cierran los ojos, pues yo empiezo a agudizar el oído. Los ciegos pudieran tener cierto tipo de aprehensión, no, mejor dicho, suelen utilizar más el oído porque el oído le permite poder saber qué sonido hay en el ambiente. Entonces los murciélagos, la vista es secundaria. La utilizan socialmente y el olfato para ubicar las frutas, los que son frugívoros. La mayoría son insectívoros. Pude ver ahí también en la historia del murciélago que hay algunos olores que le molestan, como la naftalina, citan y algunos olores que se producen en el medio ambiente. Sí, o sea, sería igual que nosotros, pero causan molestia. Me gustaría saber si hay otro tipo de animal que pudiera, ese sonido que ellos emanan, sí, se pudieran comunicar o molestarle. No, lo que hay son otros insectos, particularmente unas polillas, que suelen emitir un sonido para despistar el sonido de los murciélagos y evitar que se la coman. Ok. O sea, las alas, el batido de las alas que produce, tiene cierta frecuencia que puede hacer que el murciélago no logre cazarla, ni ubicarla. Excelente. Doctor, entonces vamos a hablar de mitos, que tiene varios el murciélago, y podríamos citar el primero que se me antoja, que siempre dicen, ese fuma más que un murciélago. ¿Por qué le atribuyen eso a los murciélagos? Bueno, cuando uno va buena pregunta, profesor. Cuando uno va a campo suele ocurrir algo frecuente y es que los niños suelen atrapar murciélagos y lo ponen a fumar. ¿Y fuman? Sí, se ve que fuman. Pero la pregunta que siempre yo le hago es, entra en una cueva y empieza a buscar el cultivo de tabaco que ellos tienen, que ligan la hoja, la secan para poder fumar. Lo que ocurre es algo muy sencillo. Vamos a imaginar que alguien me pidiera a mí que subiera el Huacal, que es un edificio de más de 10 pisos, que lo subiera corriendo. Cuando llegara al último piso, me agarraran las manos, o sea, me la ataran, y luego me entraran una cajetilla de cigarrillo en la boca y lo encendieran. Como yo voy a estar, yo estoy fumando. Sí. Por lo mismo pasa con los murciélagos. Ellos tienen, dependiendo de la especie, dos tipos o un poco más de forma de morder. Hay algunos que muerden y cuando muerden lo que hacen es que desgarran porque se alimentan de insectos. Como se alimentan de insectos, tienen que matar el pequeño insecto. Entonces, estos lo que empiezan a hacer es a jadear. Y en ese jadeo pareciera que están fumando y en verdad se ve cómo se va moviendo la llama porque están inhalando y exhalando. Y lo que quieren es sacarle eso y no lo sacan empujándolo con la lengua, sino lo que hacen es que empiezan a morderlo. Succionar, algo así. Sí, entonces al inhalar, o sea, al ellos comenzar a inhalar, se ve que están fumando. Y eso tiene serios problemas, ya que pudiera producir que el murciélago en esa manipulación mordiera a la persona y causarle algún tipo de enfermedad. Entonces, de ahí es que no se debe tomar un animal, independientemente de que sea murciélago u otro animal. Los mamíferos que son silvestres, uno no debe manipular. Lo mismo pasaría con la jutía
o con el solenodón. No, y el que son mono los- también lo ponen a fumar al mono, al Sí, monito. pero en el caso de la justicia solenodonte son las dos especies endémicas de la isla. ¿Cómo es su proceso de reproducción? Tenemos esa, ¿verdad? Esa curiosidad. ¿Cómo se reproducen? ¿Se Macho y aparean hembra, macho los y hembra. murciélagos? Tal cual, macho y hembra, son mamíferos. Como son mamíferos, se reproducen de manera sexual. Entonces, dependiendo de la especie, hay algunos que tienen harén. Un macho puede tener 3 hembras o 4. Suele haber un macho que está por ahí dando vueltas y un macho visitante que puede Ok. entrar o salir. Tienen mamas, eso significa que la cría la pegan de la teta de la madre y la madre suele andar con la cría y se alimenta con ella. O sea, la Esas madre- actividades son de día, Sí. para Y- poder utilizar la noche para otras cosas. Y no son ovíparos. No. No son ovíparos porque muchas personas piensan que el murciélago pone huevos. No, el único mamífero que pone huevo, bueno, que me llega rápidamente a mí, es el ornitorrinco, que es un caso particular de mamíferos. Entonces, no. ¿Qué pueden hacer las familias, las comunidades, la gente para proteger a los murciélagos? ¿Cuál sería su mensaje para que la sociedad pueda ser más responsable con este tipo de animales? La práctica, como a veces digo, es dejarlos tranquilos. Lo mejor que puede hacer alguien con los animales silvestres es no molestarlos, dejarlo que cumplan su función, que no la proveen de manera indirecta o directa sin uno darse cuenta. ¿Pudiera darse el caso de que sean indeseado, algo que lo aísle del lugar donde no lo queremos? Sí. ¿Qué podemos hacer? Para eso hay aquí empresas, por ejemplo, esta que yo apoyo, se llama Natalus Consultoría Ambiental. Ellos hacen el proceso de remoción. Es decir, primero tienen las vacunas necesarias para poder interactuar con ellos, saben identificar y logran sacar los murciélagos de los espacios sin tener que matarlo, porque cuando una persona lo mata dentro de un espacio es lo que pasaba. Cuando yo recuerdo que cuando era joven mi casa era de zinc y cuando moría un ratón, los ratones se metían dentro de los blogs y había que meterle papel porque el hedor era horrible. Horrible. Lo mismo puede pasar en una edificación en la cual los murciélagos están ahí, los matan, pero todo ese desecho puede producir graves enfermedades a la salud. Finalmente, ¿cuál es la expectativa de vida de los murciélagos? Pueden llegar hasta 30 años. Si uno lo compara, hay una regla en biología que es, mientras más grande es el animal, vive más. Mientras más pequeño, vive menos. Un ratón puede vivir 3 años como mucho. Un conejo, por ejemplo, ya un conejo de 3 años, un conejo muy viejo. Los murciélagos tienen una capacidad que se llama topor, y es que dentro de las cuevas ellos bajan el ritmo cardíaco y entran en un estado de latencia. Ese estado de latencia hace que produzcan y gasten menos energía. Al gastar menos energía, viven más que nosotros. Y en términos de consumir agua, ¿cuánto tiempo pueden durar sin tomar agua? Porque ya que están en las cuevas. Es que varía mucho por la especie. El consumo energético va relacionado directamente con el tamaño de las alas. Mientras más grandes las alas, más evapotranspiración tiene, lo que hace que consuman más o menos aguas del ambiente. Bueno, esta Bueno, conversación... Wellington, yo creo que llegó el momento de volar Sí. como un murciélago, ¿verdad? Tienen minutos haciéndonos decir que hay una pausa, pero le quiero sacar Una pues el pausa jugo final. con esta entrevista tan interesante. Esperamos que nos vuelva a visitar, ya que usted domina el tema de una manera excepcional. Profesor, vamos a despedir. Sí, hemos tenido el placer de tener aquí explicándonos acerca de esta especie al biólogo Miguel Santiago Núñez, que ha estado aquí con nosotros para beneficio de toda nuestra audiencia, que tiene un poquito más de conocimiento acerca de ese mítico ser animal que es el murciélago. Así que le damos las gracias y entonces nosotros con esto nos despedimos. No, regresamos también. Regresamos para dar una despedida formal. Recuerden, 95.3, 106.5, Claro TV. Esto es Viva la Mañana.